Hola, bienvenidos a 2 o 3 reflexiones en voz alta. Soy Carlos Robles y en los siguientes minutos compartiré conceptos de liderazgo, crecimiento personal y desarrollo humano que han marcado mi carrera. Todo desde mi experiencia y reflexiones. El día de hoy, dentro de todo este tema de liderazgo y las características de liderazgo que pues estoy desarrollando con estos temas, nos toca hablar de el encuentro del sentido. Es muy importante siempre, en todos los aspectos de la vida y en todas las facetas que jugamos como líderes, tener muy claro el por qué hacemos las cosas, el por qué buscamos o tomamos acciones, tenemos estrategias, por qué haces lo que haces. Y también está muy ligado esto al mundo de los sueños. Puede sonar un poco romántico, pero la realidad es que los líderes soñamos. Soñamos muchas veces en cómo queremos ver nuestros procesos, nuestras empresas, nuestras organizaciones, a nuestros equipos. Y es muy importante tener muy claro este objetivo. Soñar potencializa lo que estamos buscando. Soñar es el primer paso para volverlo realidad. Entonces siempre es muy importante esta parte de los sueños. Yo digo que las personas que no sueñan, pues difícilmente se desarrollan, es decir, se encuentran limitados porque no ven más allá. Soñar es poderoso porque al final rompe nuestros paradigmas. Si yo te dijera que tienes el poder de hacer realidad lo que sueñas, te aseguro que soñarías mucho más. Y muchas veces cuando somos niños soñamos mucho en muchas cosas que a veces parecen una ilusión. Soñamos en la profesión que queremos desempeñar o desarrollar cuando seamos adultos. Soñamos en ser pilotos de Fórmula 1. Y si se fijan, chéquenlo, y en realidad la gran mayoría de estas personas que tienen este tipo de habilidades o trabajos diferentes, como un piloto de Fórmula 1, un jugador de fútbol, normalmente hablan de que están haciendo lo que soñaron, es decir, llevaron el sueño a la realidad. Nosotros no debemos ponernos límites, ¿no? Decía Michael Phelps que entre más sueñas, más lejos puedes llegar. Y es muy cierto, porque el sueño amplía nuestra mente, desarrolla nuestro potencial. Nosotros debemos tener un liderazgo personal. Debemos como líderes aprender a manejarnos a nosotros, a nuestras emociones, antes de manejar a otras personas y a nuestros equipos. Pero tenemos que encontrar el sentido en esos sueños. Es decir, si solamente sueñas, no lo llevas a la realidad y se queda ahí, pues serás un gran soñador. Lo interesante es ver cómo ese sueño lo trabajas para alcanzar su potencial y llevarlo a la realidad. Para ello es muy importante, como les decía, tener claro el porqué de las cosas, encontrarle sentido a lo que hacemos todos los días. Yo me levanto todos los días y pues escucho música, me lavo los dientes, me baño y me pongo listo para el día. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que me motiva a levantarme? ¿Qué me hace diferente de tal manera que no me tengo que quedar en la cama o no me quiero quedar en la cama y quiero empezar el día y tener nuevas actividades y tener nuevos retos y enfrentarme a retos en las organizaciones que dirijo, encontrarme con mis equipos para platicar de sus problemas, de sus retos, de sus oportunidades, de sus fortalezas? Ahí encuentro el sentido. Yo me di cuenta hace tiempo que al encontrar el sentido yo mismo de lo que hacía, pues estaba también ayudando a otras personas a encontrar el sentido. Y eso es una parte fundamental. Cuando las personas encontramos el sentido en lo que hacemos, somos normalmente imparables, porque tenemos un significado del por qué, para qué hacemos las cosas, en qué estamos metidos, cómo vamos a sortear los obstáculos que se nos presentan, cómo vamos a poder salir adelante de algunos problemas, retos, pero sobre todo se nos abre un universo de posibilidades. Las posibilidades en los sueños son infinitas. Tuve un gran jefe que decía que el cambio tenemos que ser nosotros mismos. Nosotros tenemos que ser el cambio que deseamos ver en el mundo. Y eso es muy cierto. Muchas veces nos quejamos de que no estamos en un entorno adecuado, que la situación económica o política de la región o del país donde estamos no es la idónea y por eso no nos va bien. La realidad es que si queremos un cambio tenemos que empezar por nosotros mismos. Tenemos que encontrar el sentido en lo que hacemos y ayudarle a otros a encontrar ese sentido. Y a veces, muchas veces, eso raya en la locura. Yo siempre he dicho que cuando me dicen que estoy loco, es una gran bendición. Quiere decir que estoy haciendo algo correcto. Las grandes disrupciones, las grandes innovaciones
que ha tenido la humanidad han venido de locos. De esas personas que se atrevieron a pensar 50, 100 años adelantados a su época, que se atrevieron a pensar a lo que llamábamos fuera de la caja, porque yo hoy creo que ya no hay caja. Yo creo que hay que tener pensamientos libres, empoderadores, ideas astutas, diferentes, innovadoras. En ese sentido, creo que es muy importante este ingrediente que yo creo que es un poco como la pimienta en los alimentos, de la locura. La locura nos vuelve diferentes y he leído muchas veces que hay que atreverse a ser locos. El mundo necesita locos que nos hagan retar la manera en la que vivimos, necesita locos que nos ayuden a mejorar cómo tratamos al planeta, cómo tratamos a nuestras relaciones interpersonales. Entonces, en este mundo de los sueños, tiene que estar siempre incluido este ingrediente de locura. El sueño tiene que ser liberador. Tenemos que soñar en cosas grandes, en cosas que nos liberen. Y muchas veces, para ponernos en un rol en el que este sueño tenga un sentido, pues hay que estar un poco loco. Y la verdad es que creo que es muy bueno cuando hablamos de locura sana, orientada, de esa locura que se atreve a hacer las cosas diferentes. A mí me gusta mucho cuando alguien dice de otra persona, ¿sabes qué? Tiene una idea y está bien loco. Pero cuando te lo dicen con entusiasmo de enfrentarse a esa locura, con el entusiasmo de saber que está pensando totalmente en una manera no lineal, en un pensamiento alternativo que rompe paradigmas, en ese momento la realidad es que esta locura tiene un propósito. Y en la medida en la que seamos capaces de encontrar el porqué y el sentido de ese sueño y esa locura, seremos capaces de lograr grandes cosas. Los más grandes objetivos muchas veces parecen lejanos. La realidad es que tenemos que estar dispuestos a correr el camino, a recorrer muchas aventuras, muchos obstáculos, enfrentarnos a eventos en el día a día que nos hacen difícil muchas veces la tarea. Muchas veces, antes de soñar, si alguien se pone límites, somos nosotros mismos. Y cuando nosotros mismos ponemos límites, necesitamos del sueño y la locura propia, personal, para darles la vuelta. Reflexionen un poco. ¿No les ha pasado que alguna vez han tenido algún problema o algún reto? Y en ese momento quizá pensamos en todas las limitantes y todas las razones por las que las cosas no nos están saliendo, o por las que no podemos lograr el objetivo deseado, o por las que estamos en esa posición. Ahora bien, ¿qué pasa si por el contrario, en ese momento de duda, de reto, de adversidad muchas veces, cerramos los ojos y soñamos en la solución? ¿Qué pasaría? Y esta es una pregunta bien poderosa que por favor hágansela cada vez que tengan un reto. Encuentren calma, identifiquen su problema, encuádrenlo y entonces después de eso pregúntense, si tú tuvieras el superpoder de soñar con la solución, ¿cuál sería ese sueño? Atrévete a soñarlo. Atrévete a ser el loco que, dentro de ese sueño, encuentra la solución a sus limitantes. La respuesta de todos los problemas y todos los retos que tenemos está en nosotros mismos. Siempre. No hay ente más poderoso que nosotros mismos, porque nosotros mismos conocemos nuestras limitaciones, pero también conocemos nuestras capacidades, nuestro potencial, nuestros más íntimos deseos, nuestros deseos de superación, de ser mejores, de lograr algo. Y en el momento que podemos traducir ese sentido en un sueño, lo estamos convirtiendo en un plan, en un objetivo. Muchas veces, como líderes, pensamos que dentro de una organización pues tenemos que hacer una planeación estratégica a 5 años porque es lo que la norma dice. La realidad es que dentro de esa planeación tendríamos que estar enfocados en soñar cómo queremos que sea nuestra organización en 5 años, cómo queremos que sea nuestra relación con los equipos, con la gente, cómo queremos que la gente encuentre sentido en lo que hace todos los días a partir de nuestro sueño. Cuando somos capaces de montar a mucha gente en nuestro sueño, entonces ese sueño no solamente se convierte en nuestro, se convierte en objetivo de un equipo, de una organización, de miles de personas. En mi experiencia lo he logrado y es algo de lo más satisfactorio que hay, cuando ves que alguien comparte el sueño de ser la mejor empresa de manufactura, por ejemplo, o alguien comparte el sueño de alcanzar ciertos indicadores, porque ese era mi sueño.
¿no? Porque yo quería que fuera mejor, porque yo quería alcanzar esos indicadores y ser diferente y ser el mejor en lo que hacía. Cuando la gente comparte eso y tú caminas por el piso de producción, por ejemplo, y la gente te dice, oye, ya alcancé el indicador, ya logré esto, ya logré aquello, en ese momento, ese potencial que tenía el sueño y esa locura, porque había muchas veces que la gente te decía, eso no lo podemos lograr, ¿no? Siempre que tú lanzas un objetivo, que lo verbalizas, que lo comunicas, te vas a encontrar con gente que lo va a negar, que va a mover la cabeza negando, que te va a explicar por qué estás mal y por qué estás loco y por qué no es posible. Ese es el primer nivel que tienes que superar, ¿no? Pero en función de lo que hayas soñado y cómo lo hayas soñado, de qué tan tenaz seas, porque aquí también hay mucha perseverancia detrás de esto, pues ese sueño se empieza a volver realidad y empieza a generar una inercia que empieza a convencer a otros. Y entonces se sube el primero al tren y después se sube otro. Y eso normalmente tiene un crecimiento exponencial en el que pues mucha gente se va sumando, ¿no? Y cuando logras crear una masa crítica, el resto es casi inercia. Hay una aceleración, hay una pasión por encontrar y por alcanzar el objetivo. Y cuando hablas el mismo idioma en la organización es que has sido capaz de transmitir esa idea o ese sueño a otros. Cuando tengas un sueño, encárgate de comunicarlo, de ser infeccioso, de hablar de él, de poder transmitirlo. Cuando pasamos del mundo mental al mundo de la palabra, estamos creando un vínculo, un puente entre lo que soñamos y lo que somos capaces de hacer. La comunicación es vital para los sueños. Es el puente, como les digo, entre lo que estuvo en tu mente y eso que deseaste y lo que eres capaz de volver realidad. La otra cuestión es que en términos de coaching existe la ontología del lenguaje. Una vez que eres capaz de verbalizar ese sueño, estás dando el primer paso para que suceda. Primero, porque en el momento en el que lo platicas, en ese momento lo estás traduciendo al mundo real. Eso es lo que estás haciendo cuando platicas un sueño. Entonces, aquí lo más importante es, la primera invitación es, hay que soñar. Siempre, todo el tiempo. Hay que soñar dormidos, obviamente, pero también hay que soñar despiertos. Date unos minutos al día. Puede ser mientras te bañas, puede ser mientras haces ejercicio, puede ser mientras manejas, solamente ten cuidado, por favor. Pero atrévete a soñar. Sueña con lo que quieres hacer diferente. Sueña con el legado que le vas a dejar al mundo, con el legado que le vas a dejar a tu familia, a tus hijos si los tienes. Sueña en cómo vas a hacer el cambio que requiere este mundo. Sueña en positivo. Sueña con locuras. Y cuando encuentres un sueño que se vuelve recurrente, ese es el sueño que tienes que enganchar. Ese es el sueño que entonces te tienes que atrever a soñar y a vivir y a volver realidad. Ese es el secreto. Muchas veces pensamos muchas cosas, tenemos proyectos y a veces los pensamos una vez y no vuelven a aparecer en mucho tiempo. Pero también estoy seguro que te ha pasado como a mí, que de repente tienes una idea o un sueño y se vuelve recurrente. Y es algo que no puedes sacar de tu mente, es algo en lo que piensas todo el día, es algo que deseas con todo tu poder, es algo que quieres hacer, es algo en lo que te ves, eres capaz de ponerte en esa situación, de visualizarte en el futuro de ese sueño. Y es cuando ese sueño recita ese ingrediente de locura, ese ingrediente que te lleva a decir lo voy a intentar, ese ingrediente de locura que te dice que lo tienes que hacer. Ese ingrediente de locura que cada vez que se lo platiques a alguien y te lo nieguen o te digan por qué no es posible, sea como la gasolina que haga que ese sueño crezca más y más y más. Es muy importante esa situación. Es muy importante cuando llegas a ese momento en el que el sueño empieza a tocar la realidad. Lo empiezas a traducir a través de la comunicación y el lenguaje en algo tangible, en algo que puede ser real, en algo que podemos volver un objetivo real para nosotros y como líderes para los equipos que trabajan para nosotros o con nosotros. Entonces, creo que una de las primeras grandes características que no encontramos muchas veces en libros de texto, que no vemos en la escuela, que no estudiamos, de la que no se habla mucho ni se escribe mucho porque no es medible, o alguien, por favor, invénteme el método para medir los sueños y qué tan buenos son estos o qué tan potentes pueden ser,
Pero creo que es un gran rasgo de liderazgo. Creo que los grandes líderes que podemos admirar siempre se han atrevido a soñar y siempre han tenido un índice de locura a veces personal para atreverse y empujar su cuerpo y su mente más allá de los límites establecidos o preestablecidos. También creo que muchas veces este ingrediente de locura nos empuja, obviamente potencializa, nos saca de nuestros límites, nos rompe paradigmas y nos lleva a otro nivel de pensamiento. Y si además somos capaces de comunicar nuestros sueños y poder contagiar a otras personas de esa pasión, de esa necesidad de cumplir con el sueño porque encontramos un sentido, entonces estamos logrando algo que tiene un potencial espectacular. Normalmente las grandes empresas, los grandes retos, los grandes objetivos se logran a partir de gente que está comprometida con una idea. Esa idea como líder, yo te invito a que sea tuya, a que sea ese sueño que ha estado por ahí rondando en tu cabeza, en tu mente tanto tiempo. Estoy seguro que ahora que me escuchas, si llegaste hasta este punto de este podcast, estás pensando en esa idea, en ese sueño, en esa locura que quizá nunca te has atrevido a explorar o que quizá ha sido más fácil encontrar las limitantes y el por qué no hacerlo. ¿Qué pasaría si te atreves? ¿Dónde te ves? Visualízate en ese sueño. Traduce ese sueño en palabra. Platícaselo a tu mejor amigo, a tu pareja, a alguien a quien le tengas confianza, alguien que te vaya a decir, estás loco, pero hay que intentarlo y estoy contigo. Alguien que te vaya a decir, la verdad es que te estás tardando. Necesitamos muchas veces esos potenciadores. Yo les llamo potenciadores del sueño. A veces son personas, muchas veces son personas. En mi caso ha pasado que muchas veces he encontrado estas personas que me impulsan a lograrlo, que te dicen, Carlos, tienes todas las competencias, tienes todas las habilidades, lo puedes lograr. A veces el potenciador del sueño es uno mismo. A veces la adversidad que uno puede tener en la vida te empuja a soñar y a soñar diferente y a hacer alguna locura o pensar alguna locura para salir adelante o darle la vuelta a la situación. Pero al final del día, lo más importante en todo esto es conservar el sueño. Y si hoy tienes un sueño para el que no te sientes listo, está bien. También es justo reconocer cuando uno está listo, cuando se tienen los recursos, cuando es un momento propicio. Pero no deseches ese sueño. Sigue soñándolo. También es una cuestión de músculo. Entre más lo sueñes, más lo perfeccionas. Entre más lo pienses, más claro lo vas a tener. Seguro te ha pasado que cuando tienes una idea y le estás dando vueltas y vueltas y vueltas, llegas a una solución que quizá no es la misma que tenías originalmente. Pero llegas a una solución que funciona, que está acorde al tiempo, que tiene que ver con las circunstancias y que se adapta a la coyuntura que vives. Eso es lo importante. Entonces, para resumir esto, por favor, uno de los primeros pasos y uno de los primeros rasgos que debemos tener como líderes es el atrevernos a soñar. Es esta idea de encontrarle el sentido a todo lo que hacemos. No importa si es un sentido etéreo, no importa si es un sentido personal. Normalmente los líderes que llevan las organizaciones a otro nivel lo hacen porque encuentran sentido en eso. Lo hacen porque al encontrar sentido en llevar a una organización a niveles de excelencia extremo, están empujando a todo su equipo y a toda la gente que trabaja en esa organización hacia ese objetivo. Entonces están contagiando del sueño. Y si ese sueño tiene la facultad de además parecer una locura, de ser diferente, de ser innovador, de romper con los paradigmas y las normas preestablecidas, por favor, en serio, porque este mundo necesita más de esos locos, atrévete a soñarlo. Y soñarlo significa comunicarlo y hacerlo realidad. Por favor, vuélvete una fábrica de sueños. Y sobre todo, enséñale a los más pequeños a soñar. Enséñales que los sueños son posibles, que cuando los sueñas, normalmente sucede. El sueño tiene que ser siempre el combustible de nuestra pasión. Sin sueños, no hay pasión. Y entonces difícilmente encontramos el sentido y también de una manera muy difícil podemos lograr la felicidad.
para ser felices primero hay que soñar con ser felices. Hay que ser los locos que nos atrevemos a ser felices y a encontrar el sentido en esa felicidad. Recuerda, antes de tratar de ser líder de alguien, tienes que ser líder de ti mismo. Hay que ser el cambio que deseamos ver en el mundo. Empieza en uno. Por favor, hasta la próxima sesión, sueña mucho. Gracias.